Bienvenidos a Ecos Insólitos, donde las sombras tienen voz y las historias osadas cobran vida. Hay historias que no deberían contarse de noche, relatos que, una vez escuchados, se aferran a la memoria como el frío a los huesos. Si estás aquí, escuchando en la penumbra, ya es demasiado tarde. Hoy escucharemos un relato oscuro, ambientado en lo más profundo de Alaska, donde el invierno no solo congela la piel, sino también la cordura. La historia de Laura y de cómo el hambre la transformó. Le presentamos Los ojos de mi madre. Apaga la luz, sube el volumen de los audífonos y haz un pacto con nosotros. No le temas a la oscuridad que te rodea, antes de que el viento trajera algo más que frío, antes de que los muros de esa cabaña temblaran por dentro. Laura era simplemente una madre, una mujer que había cambiado la ciudad por la nieve, el ruido por el silencio y la comodidad por una vida dura pero suya. A menudo recordaba sus primeros días allí, pensando para sí misma: nunca pensé que me acostumbraría, pero lo hice. Cuando Daniel me trajo aquí, al corazón blanco de Alaska, creí que enloquecería. No había vecinos, no había calles ni cafés, solo bosque, viento y un cielo inmenso. La casa más cercana estaba a media hora en auto, y con la nieve eso podía ser una eternidad. La radio a pilas los conectaba con el mundo, pero con el tiempo aprendieron a no necesitarlo. Les bastaba con ellos mismos, con la rutina. Laura aprendió a amar ese silencio, porque dentro de él encontró algo que no sabía que buscaba: paz y propósito. Criar a Alex se convirtió en el centro de su mundo. Despertar antes del sol para encender la estufa, preparar el desayuno, revisar las trampas de caza, verlo correr por el terreno cubierto de escarcha con las mejillas rojas y las botas empapadas, gritándole cosas a los cuervos como si fueran sus amigos. Ella cuidaba la casa, el huerto, las conservas que preparaban juntos cada otoño. Leía por las noches a la luz del fuego, mientras Alex se dormía abrazando a su perro. Era una vida dura, pero era la de ellos. Su esposo, Daniel, volaba cargamentos hacia pueblos mineros. Estaba acostumbrado a estar semanas fuera. Siempre volvía con historias y con dulces escondidos en los bolsillos de su chaqueta. Esta vez también iba a volver. Hasta esa semana. Faltaban solo 3 días. Ya casi lo esperaban como un ritual, con las galletas listas, la leña apilada y un dibujo hecho por Alex colgado en la puerta de entrada. Y entonces todo cambió. Comenzó en una mañana serena. Alex y Laura estaban pescando en el lago, como hacían cada sábado. El hielo crujía bajo sus pies, pero el sol reflejaba una luz dorada sobre la nieve. Parecía un día más. Tranquilo, predecible, pero allí, en la montaña, la calma no significa seguridad. Al volver a casa, la puerta estaba rota, la cocina destruida, frascos de conservas quebrados, manteca por el suelo. Las provisiones que habían guardado con tanto cuidado habían desaparecido. Un oso entró, comió, deshizo todo y luego simplemente se fue. Y sin embargo, Laura no se alarmó, no demasiado. Sabía que Daniel regresaría en unos días, 3 a lo sumo. Volverían a ir al pueblo, repondrían la despensa, todo estaría bien. O eso quiso creer. Pero fue esa noche cuando todo comenzó. El cielo se cerró, la montaña se volvió muda, el frío más espeso y la nieve empezó a caer, no como una bendición, sino como una sentencia, y con ella comenzó algo más.
Faltaban solo días para el regreso de Daniel. Laura y Alex, ajenos al destino que se acercaba, habían comenzado a preparar su bienvenida. Un cartel pintado con acuarelas, pan horneado con la poca harina que el oso no alcanzó, leña apilada bajo el porche y dibujos hechos a mano pegados en la ventana helada. Todo listo para volver a reír juntos. Pero el cielo tenía otros planes. Laura lo sabía bien y se decía a sí misma: aquí el clima cambia en un suspiro. Lo aprendes en tu primer invierno. Pero esto no fue un cambio, fue un castigo. Una tormenta súbita, densa, brutal, de esas que no anuncian su llegada, de esas que lo borran todo. Los primeros días resistieron con lo aprendido. Fuego encendido, mantas, sopa caliente y un rifle cerca por si el oso volvía a visitar. Pero la nieve no se detenía. Cayó durante horas, luego días. El hielo cubría la antena como una costra de silencio, y las reservas se desvanecían más rápido de lo que Laura calculaba. La radio solo emitía estática. El pensamiento era una espina constante en su mente. Daniel debía haber llegado hace 2 días, pero el cielo seguía sellado, el camino sepultado bajo metros de nieve, y la estufa ya no calentaba igual. Cada noche el frío se hacía más presente, no solo en los huesos, en el alma. Y fue entonces cuando Laura empezó a escuchar cosas. Primero eran los lamentos del viento, luego susurros en las paredes, sonidos en el bosque, pasos que no eran de nadie, sombras que no dejaban huellas, pero no eran ramas ni animales, eran ecos, fragmentos de algo que no tenía forma, pero sí intención, algo que llamaba por su nombre desde dentro de la tormenta. Alex aún jugaba, dibujaba, reía, pero Laura fingía. Sonreía con los labios, pero no con el pecho, porque dentro de ella algo se estaba gestando, una incomodidad al principio, luego ansiedad, luego algo peor, el silencio, ese que no tiene eco, donde ni los cuervos se atreven a volar, donde el tiempo no pasa, pero sí avanza. Y con él llega el hambre. Ella lo sentía y se lo repetía a sí misma como una letanía aterradora. No era hambre común, no era ganas de pan ni de sopa, era un vacío que ardía, un zumbido entre los dientes. Una idea que no era mía, una idea que se insinuaba, que esperaba, que no se imponía, se instalaba. Al principio se justificaba. Pensé que era el encierro, la preocupación por Alex, la falta de noticias de Daniel. Pero entonces empezaron los sueños, y en ellos ella no tenía hambre de pan, tenía hambre de algo vivo. La desesperación no entra gritando, se desliza, se disfraza de madre, de mujer fuerte, se arrodilla a tu lado y te acaricia. Y cuando cierras los ojos, te posee. El oso había abierto la puerta. La tormenta la había sellado. Y el hambre ya estaba adentro. No como necesidad, sino como presencia, como voz, como espíritu. Las horas se hicieron largas, los días borrosos. El frío ya no entraba solo por las ventanas. Entraba por sus pensamientos, por sus huesos, y el hambre ya no era una punzada en el estómago. Era una idea, una voz, una imagen constante, carne, una punzada en el estómago, un ardor leve en la garganta, una sensación como si algo se moviera debajo de su piel. Una noche soñó que devoraba algo, crudo, vivo. En el sueño, sus manos eran garras. Estaba en la cabaña, desnuda, con sangre en los labios. Frente a ella, un cuerpo, tibio,
vivo, y lo devoraba, con gusto. Sus dientes no eran humanos, y lo peor es que sabía bien. Cada mañana despertaba con la boca seca, los labios agrietados y un nombre susurrado en su oído: Laura. Pero no era Alex ni Daniel, era algo más, algo antiguo. Intentó escribir una carta a Daniel, a Alex, a sí misma, pero sus manos no le obedecían. Temblaban, se movían solas, dibujaban cosas, símbolos, cuerpos abiertos. Se estaba convirtiendo en otra cosa y no dolía. Eso era lo peor. Se sentía natural, como si algo que siempre estuvo ahí finalmente despertara. Su piel perdió color, sus mejillas se hundieron, las uñas se volvieron astillas, duras, negras, como pequeñas cuchillas. Sus ojos ya no eran los suyos. Su piel se volvió ceniza, fría, muerta al tacto, y sus dientes los sentía más largos. Se miró al espejo y no se vio a sí misma. Sentía que algo se movía bajo su piel, como si lo que ella era ya no estuviera sola ahí dentro. Laura recordó una historia que antes ignoró. Una anciana en Caltac le habló del Wendigo, no como un monstruo, sino como un espíritu que se instala cuando el alma empieza a rendirse. En 1878, un trampero llamado Swift Runner devoró a su familia. Culpó al antiguo ser, fue colgado, murió con los ojos en blanco, y en el siglo XIX, Jack Fiedler, un chamán, decía poder matar la criatura, incluso si aún eran humanos. Se suicidó antes del juicio. Tal vez el hambre ya lo había alcanzado a él también. Laura pensé que eran cuentos, historias de fogata, hasta que comencé a tener los mismos sueños: sangre, calor, carne, y esa palabra que no era mía, Wendigo. Su reflejo comenzó a mentirle, se decía a sí misma. La miraba, pero no la seguía. Los ojos eran oscuros, la boca estaba entreabierta, y una figura alta se asomaba detrás de ella. Y mientras el cuerpo de Laura se deformaba, su mente intentaba sostener lo único que aún la hacía humana. Su hijo, Alex, dormía a su lado, me abrazaba con fuerza, pensaba ella, y yo lo abrazaba también, pero no por ternura, por miedo, miedo a lo que podía llegar a ser. A cómo me temblaban las manos cuando lo tocaba, a cómo mi mente, por segundos, se llenaba de ruido. Una noche despertó sobresaltada, no por un sueño, sino porque él lloraba. Estaba acurrucado al borde de la cama, temblando. Dijo que lo había despertado la voz de ella, que hablaba en otro idioma, uno que daba miedo. Ella no recordaba nada. Después de eso, empezó a dormir en el suelo, a mantenerse ocupada, a evitarlo. Cada palabra dulce que él le decía, cada vez que la llamaba mamá, se sentía como una estaca en el pecho. No porque no lo amara, sino porque sabía que algo dentro de ella ya no le pertenecía. El Wendigo no siempre ruge. A veces se esconde en una madre que ya no confía en su reflejo. Y Alex empezó a entenderlo. La miraba distinto, no como se mira a un monstruo, sino como se observa una herida que ya no se puede cerrar. Alex lo sabía, la miraba distinto, le tenía miedo. Una mañana le dijo: «Mami, tus ojos ya no brillan». Y una voz dentro de ella gritó en silencio: «Sí brillan. Soy tu madre, soy tu madre». Laura escondió los cuchillos, tapó los espejos, encerró su reflejo tras una manta, pero el peligro no era lo que veía, era lo que ya no podía contener. Él le seguía diciendo «mami», y eso la rompía.
porque sabía que ya no quedaba mucho de ella, y lo que quedaba no era suficiente para protegerlo. Sentía que algo vivía dentro de mí. Recordaría más tarde. Un espíritu, un parásito antiguo. Y recordé lo que los ancianos dijeron. Cuando el hambre supera al alma, llega el Wendigo. Yo me reí, pero ya no. Una noche, Alex se escondió en el armario. Le llevó sopa, pero ella lo miró. Y por un instante vio carne, vio alimento. Su olor era dulce, como el pan recién horneado, como la carne asada. Y el Wendigo sonrió. El cuerpo es la última frontera, y Laura ya había cedido casi todo. Solo le quedaba una cosa, su hijo. Con un grito desgarrado, gritó desde lo más profundo de su ser: «Corre, Alex, no mires atrás, cierra la puerta, no me dejes salir». Nadie volvió a ver a Laura ni a Alex, pero los leñadores dicen que en las noches más frías alguien o algo camina entre los árboles, con ojos que brillan en la niebla. Y una voz, que no es ni humana ni animal, susurra el nombre de su hijo. ¿Sobrevivió Alex? ¿Fue Laura víctima o sacrificio? Eso lo decidirás tú, pero hay algo más. Daniel nunca regresó, ni ese día ni el siguiente. Solo encontraron una parte de su chaqueta, atascada en las ramas de un abeto seco, y dentro algo tibio, aún latiendo. De Alex no se supo más. Nadie lo vio bajar del monte, nadie lo vio llorar, pero algunos dicen que, en las noches más frías, cuando la ventisca calla, se escucha una risa, suave, pequeña, demasiado humana para ser solo el viento. El eco de esta historia se desvanece, pero nunca desaparece del todo. Queda aquí, en el aire, esperando a otros que, como tú, se atreven a escuchar hasta el final. Si quieres que las sombras te reconozcan como uno de los nuestros, como alguien que no aparta los oídos del abismo, entonces suscríbete y únete a este círculo. Así, ningún susurro se perderá jamás en la estática de la noche. Si esta historia te ha dejado sintiendo un frío que no es del clima, si ha hecho que tu propio estómago se sienta un poco más vacío, entonces dale un me gusta. Que sea una señal en la oscuridad, una marca en la nieve, para que sepamos que has estado aquí y que has entendido el verdadero significado del hambre. Activa esa campana. Conviértela en tu propio protocolo contra el silencio, en tu propio amuleto. Es mejor que su sonido familiar te avise de nuestra llegada, y no el sonido de algo arañando tu puerta en mitad de una tormenta. Y por último, comparte este eco, lánzalo a la noche como una advertencia. Descubre quién de tus amigos es lo suficientemente valiente para enfrentarse al frío y a la bestia que todos llevamos dentro. Te estaremos esperando en el próximo eco. Suscríbete para más historias. Esto es Ecos Insólitos. Recuerda, hay susurros que nunca desaparecen, solo esperan a ser escuchados. Hasta la próxima.